Bueno, buenas noches. Yo voy a hablar sobre Manuel Dorrego, caudillo y gobernador de Buenos Aires. Primero voy a contextualizar un poco, más que nada con datos básicos. Luego voy a conceptualizar lo que es un caudillo. Eh, Manuel Dorrego nace un 11 de junio en 1787 en Buenos Aires, hijo de don José Antonio Dorrego, que era portugués, y María de la Ascensión Salas, que era su madre, y tuvo cuatro hermanos, siendo él el menor. Sus estudios comenzó en el Real Colegio de San Carlos en Buenos Aires, que era una formación humanista. Luego estudió Derecho en la Universidad de San Felipe, en Chile, donde ya se vinculó con las ideas de revolución antes de 1810. Bueno, ahora lo que voy a hacer es hablar sobre lo que es un caudillo, o lo que era considerado un caudillo, un concepto de caudillo de esa época. Un caudillo es un líder fuerte, personalista, en este caso con gran carisma, que surge en contextos de crisis o debilidad institucional. En América Latina, muchos líderes políticos y militares del siglo XIX fueron considerados caudillos. Dorrego fue uno de ellos, con un liderazgo popular y un fuerte vínculo con sectores no privilegiados, diferenciándose de la élite, que eran la élite tradicionales. En cuanto a su vida militar y política, él ya militaba por la independencia, porque como dije antes, en Chile ya participaba de movimientos revolucionarios, y al regresar a Buenos Aires se unió al Ejército del Norte bajo las órdenes de Manuel Belgrano, donde luchó en las batallas de Tucumán y Salta en 1812 y 1813, donde fue destacado por su valentía, aunque también era medio conflictivo y medio indisciplinado. En cuanto a la formación política y el exilio, tuvieron algo que ver porque él se enfrentó tempranamente a la élite porteña, y en su exilio en Estados Unidos se inspiró en las ideas republicanas de Jefferson y de Madison, y esto lo llevó a consolidar su pensamiento federalista, apoyando la autonomía de las provincias y una participación política más amplia. Bueno, en cuanto a su perfil como líder federal, a diferencia de otros líderes, Dorrego era un caudillo, no era un caudillo de campo, sino que era un federal urbano, porque él estaba vinculado a Buenos Aires, pero era defensor de las provincias y las clases populares. Es decir, él criticaba la ley centralista y buscaba incluir más en la vida política a sectores más humildes, como agricultores, trabajadores o criollos del interior. Es decir, por sus seguidores, él fue considerado como el padre el padre de los pobres. En cuanto a su gobernación en Buenos Aires, que fue en 1827 y 1828, eh, él llegó al gobierno con el apoyo popular y federal. Se opuso a la Constitución Unitaria en 1826, promovida por Rivadavia, y con su resistencia provocó la caída del presidente. Aplicó medidas populares, fijó precios máximos, saneó las cuentas públicas, suspendió el pago de la deuda externa heredada de Rivadavia y defendió la soberanía nacional y provincial. Se enfrentó a poderosos intereses como fueron los oligarcas porteños, los británicos, inclusive el Banco de la Provincia, que eran controlados por sectores económicos adversos a su gobierno. Su principal enemigo político era el sector unitario,
que era liderado por Juan Lavalle y Bernardino Rivadavia, entre otros. Y el 1 de diciembre de 1828 Lavalle dio un golpe de Estado y derrocó a Dorrego. Dorrego fue capturado tras intentar resistir desde el interior y fue fusilado un 13 de diciembre de 1828 en Navarro. Su fusilamiento fue un acto ilegal que causó una gran conmoción política y desató una gran guerra civil entre unitarios y federales. Y Dorrego fue visto como un mártir del federalismo, un símbolo de los sectores populares que buscaban justicia e igualdad. Su muerte reflejó la falta de diálogo, la falta de tolerancia y de consenso en esta Argentina naciente. Y fue un extravío, irreparable como lo dijo Felipe Piña, que es quien yo utilicé su bibliografía. Bueno, en cuanto a otros protagonistas de la historia, como fue José de San Martín, al llegar a Montevideo en 1829, se enteró del fusilamiento de Dorrego, y esto hace que él rechace liderar el gobierno que le ofrecían los unitarios. En cartas privadas condenó a Lavalle y a los decembristas, que eran como le decían a los unitarios que promovieron el golpe, y inclusive los llamó muchachos sin juicios, ¿sí? Y hombres desarmados. Consideró el asesinato de Dorrego como un acto despreciable, que según él le hacían tanto mal o le habían hecho tanto mal a América. Otro de los historiadores, de los próceres, que fue Juan Manuel de Rosas, con quien fue aliado a Dorrego en la campaña. Tras su fusilamiento, Rosas lideró la reacción federal, vengando su muerte y consolidando el federalismo en Buenos Aires y todo el interior. Bueno, como dije, yo tomé la bibliografía de Gabriel Di Meglio y Felipe Piña, donde Di Meglio, destaca que Dorrego no luchó solo por la independencia política, sino también por una nación justa, federal y popular. Fue uno de los primeros en combinar el liderazgo militar con el político popular. Y su muerte refleja la polarización profunda que vivía el país. Y la independencia, dice que la independencia no se contempla con solo expulsar a los españoles, sino con lograr que el nuevo país fuera verdaderamente libre para su pueblo. Y Felipe Piña presenta a Dorrego como un héroe de la independencia, defensor de la voluntad popular y víctima de una conspiración de la oligarquía y los intereses británicos. Destaca su política social, económica y soberanista. Considera el fusilamiento como un asesinato político, que intensificó la guerra civil y mostró el desprecio de los unitarios por la democracia popular. Bueno, en conclusión, Manuel Dorrego es una figura clave para entender la Argentina post-independencia, ¿sí? Su vida refleja el conflicto entre federales y unitarios, el pueblo y la élite, el interior y Buenos Aires, la democracia popular y la exclusión elitista. Y su trágica muerte sin juicio a manos de Lavalle lo convierte en un símbolo del federalismo popular y anticipó muchas de las luchas políticas y sociales que marcaron el país en el siglo XIX. Pero bueno, su legado sigue vivo como ejemplo de lucha, ¿sí? Como una lucha inconclusa por un país más justo, federal y democrático. Bueno, la bibliografía, como dije, que
que utilicé fue la de Gabriel Di Meglio y la de Felipe Piña, y también utilicé alguna información del CONICET.